Ay, muchachos, muy buenos días. Sí, si me estás escuchando, comenta en el chat para ver si me estás escuchando porque no puedo leerte. A ver, jóvenes, muy buenos días con todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, somos 17, creo. Sí, muy buenos días, muchachos. Por favor, quiero saber si están bien. A ver, quiero ver comentarios, muchachos. ¿Ven la cámara? Sí, están viendo la cámara. Buenos días, jóvenes. Quiero saber si están viendo la cámara, por favor. Sí, para poder avanzar tranquilamente y sin ninguna dificultad. A ver. Medio borroso. Ya, ahorita lo soluciono. Ahora. Ahora, jóvenes, ¿cómo van? A ver. Ahora sí mejor. ¿Está mejor, muchachos? Ahora sí está mejor. A ver, por favor, verifícame para poder avanzar tranquilamente y sin ninguna dificultad, por favor. A ver. Para lo que tú has escrito anteriormente, ¿sí o no? A tu enamorado, a tu enamorada. Te amo. Se ve pixeleado. A ver.
A ver. ¿Me ven? Sí, sí. A ver, ¿se nota algo mejor o para cambiar? A ver, muchachos, antes de comenzar, avísame por favor para poder cambiar o algo parecido. Antes de comenzar, a ver. A ver, congruencia de triángulos. A ver, muchachos, veamos aquí, por favor. ¿Pueden ver todos? ¿Sí, muchachos? ¿Pueden ver todos? ¿Sí? A ver, a ver. Cuando hablamos de congruencia de triángulo, cuando hablamos de congruencia de triángulos exclusivamente, hablamos de dos triángulos que tienen lados iguales, van a tener lados de igual longitud y va a tener ángulos de igual medida. ¿Correcto? A eso hablaremos de congruencia de triángulos. Cuando yo tengo un triángulo y ese triángulo lo superpongo al otro triángulo, va a encajar. Y para que encaje tiene que tener los mismos lados y también tiene que tener los mismos ángulos. Por tal motivo va a haber caso de congruencia. Pero vamos aquí a definir, muchachos, los triángulos congruentes. Son aquellos triángulos que van a tener igual longitud y a la vez van a tener igual medida angular. Si te percatas, tengo dos triángulos, la cual estoy dibujando en estos momentos. Correcto, estoy dibujando en estos momentos. Ahí está. Tengo mi triángulo ABC. Tengo mi triángulo MNP. Y yo voy a decir que esos dos triángulos, el triángulo ABC, es congruente, símbolo de congruencia, con el triángulo MNP. Con el triángulo MNP. Son triángulos congruentes. Profesor, ¿por qué? Porque van a tener los mismos ángulos y van a tener los mismos lados.
Voy a suponer que este lado que tú ves acá es lado A, este lado de acá es lado B y este lado de acá es lado C. En el otro triángulo, que él sea lado C, que él sea lado B y que este lado sea lado A. ¿Correcto? Si te percatas ahí, muy bien, joven, puedes observar ahí que los triángulos tienen los tres lados de igual longitud. Y a cada lado de igual longitud se le va a poner un ángulo. A este lado, cuya longitud es A, que se le ponga un ángulo alfa. Este lado, cuya longitud es B, se le va a poner un ángulo beta. Y este lado, cuya longitud es C, se le va a poner un ángulo phi. Quiero que te percates ahí, joven, que para el triángulo ABC van a tener lado A, B y C, va a tener ángulo alfa, beta y phi. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? En el otro triángulo, como yo ya sé que son congruentes, al lado A se le va a poner alfa. A este lado A también se le tiene que poner alfa. Él es alfa, joven. A este lado B, ¿quién se le pone? Para este triángulo se le pone beta. Para el otro triángulo también se le tiene que poner ¿quién? Beta. Ahí está. Para el triángulo ABC, esta longitud C, se le está poniendo un ángulo. ¿Y qué ángulo se le pone? Se le pone un ángulo phi. Por tal motivo, para este lado, que es el lado C, también se le tiene que poner un ángulo phi. Entonces, podemos observar que esos dos triángulos van a tener igual longitud, ¿ya? Igual ángulos. A cada lado se le va a poner un ángulo y a cada ángulo mismo lado. Hasta ahí, joven, ¿todo bien? Por favor, hazme saber. Hasta ahí, ¿todo bien, joven? Vuelvo a repetir, dos triángulos serán congruentes cuando tengan los mismos lados de igual longitud y los mismos ángulos, igual medida. ¿Correcto? Cuando yo agarro este triángulo, lo coloco encima del otro, va a encajar. Por tal motivo serán triángulos congruentes. Él es el símbolo de congruencia. Pero para identificar que los triángulos son congruentes, va a existir tres casos. Si hablamos exclusivamente de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, o si hablamos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solamente viene tres casos. Pero recuerda, no solamente son tres casos, son cuatro. Pero vamos a conocidos que viene en esas universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como la Universidad Agraria de La Molina. ¿Correcto? Veamos el caso número 1. Caso de congruencia, muchachos. Caso 1. Caso 1. El primer caso que vamos a ver, joven, vamos a ver, va a ser el caso lado, ángulo, lado. El caso número 1 va a ser el caso lado, ángulo, lado. Por tal motivo, dibujo el primer caso, joven. Presta mucha atención para que entiendas exclusivamente, disculpa por darte la espalda, para que entiendas el caso. Muy práctico, te voy a dar un ejemplo para que veas cómo se trabaja. ¿Correcto? Veamos aquí. Tengo mi triángulo A, mi triángulo B, C, mi triángulo ABC. Y en el otro lado tengo mi triángulo M, mi triángulo NB. Ahí ves dos triángulos, ABC y MNP. En el triángulo ABC, si te das cuenta, observa bien. Quiero que observes, por favor. Tengo un ángulo, llámale ángulo beta. Tengo una longitud, llámale longitud B. Y tengo una longitud llamada longitud A. ¿Ya? En el otro triángulo tengo este mismo ángulo llamado ángulo beta. Tengo esta longitud que es la longitud B. Y tengo la otra longitud que es la longitud A. Cuando tú veas el caso lado, ángulo, lado, ¿ya? Caso lado, ángulo, lado, por tal motivo tú puedes decir que el triángulo que tú te das cuenta, el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNP. Los dos triángulos son congruentes, joven, porque cumple el primer caso.
¿Y cuál es el primer caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si te percatas, él es lado A, lado B, ángulo beta. Lado A, lado B, ángulo beta. Caso, lado, ángulo, lado. Caso, lado, ángulo, lado. Por tal motivo, el primer caso que vamos a ver es el caso lado, ángulo, lado. Ahí está. Caso, lado, ángulo, lado. Si cumple el primer caso, entonces los triángulos que tú ves ahí son triángulos congruentes. Hey, joven, si tú ves que cumple el primer caso, los triángulos, ¿cómo van a ser? Van a ser triángulos congruentes. Van a ser triángulos congruentes. ¿Correcto hasta ahí? ¿O hay una dificultad, joven? A ver. ¿Hasta ahí todo bien o hay una dificultad? Por favor, hazme saber. ¿Todo bien, muchachos, hasta ahí? ¿O hay una dificultad? Por favor, hazme saber. ¿Sí? A ver, si me has entendido, te voy a poner un ejemplo, muchachos. Un ejemplo, por favor. Nivel agraria, nivel San Marcos. Pero presta mucha atención, ¿ah? Te estoy colocando el ejemplo para que te des cuenta, joven, cómo se va a trabajar en estos casos. Un ratito. Tengo mi triángulo ABC, observa bien, tengo mi triángulo ABC, tengo mi triángulo BMN. Este ángulo de acá vale ángulo phi, él también es el ángulo phi. Te pido calcular el valor de X, la cual está acá, joven, la cual está acá, y te digo que él vale 40. Él vale 40. La pregunta es, joven, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Sabiendo que esta longitud que tú ves acá es igual con esta longitud que tú ves aquí, y esta longitud, que lo estoy representando con un símbolo serruchito, tiene igual longitud con él. Vamos, espero tu respuesta. Vamos, dame tu respuesta, por favor. Una pregunta muy clásica de la Universidad Agraria de La Molina, como también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál sería tu respuesta, joven? A ver, vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, conteste, muchacho, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, muchachos, vamos. Te estoy dando un ejemplo para que veas cómo se va a trabajar el tema de congruencia. Vamos. Estoy esperando, muchachos. Estoy esperando tu respuesta. No tengas miedo. Vamos, muchachos, sí se puede.
¿Cuánto sería el valor de X? De X, muchachos. Ya, mira, mira, por favor, observa, por favor. Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, mira, te lo voy a cambiar, ya, te lo voy a cambiar para que te des cuenta. A ver, espera. Por favor, presta mucha atención para que no haya ninguna dificultad, joven. Para que no haya ninguna dificultad. A ver, veamos aquí, yo te voy a colocar para que veas cómo se va a desarrollar. Recuerda, joven, recuerda que cuando tú veas lados iguales, ya de igual longitud, como ahí te das cuenta que el segmento AB, el segmento BM, recuerda, todo él vale bolita, todo él vale bolita, todo él vale serrucho, todo él vale serrucho. Muchachos, tú rápidamente tú ya tienes que buscar congruencia. ¿Por qué? Porque ves lados de igual longitud, ¿correcto? Ves lados de igual longitud, por tal motivo tú en tu cabecita ya tienes que saber que va a cumplir el tema de congruencia, joven. Tú no dudes, va a cumplir el tema de congruencia, ¿correcto? Vamos a cambiarlo para que te des cuenta, muchachos. Lo voy a llamar que el acá valga X, ¿ya? El acá valga 40, escucha bien. Y el acá vale 40. Y esto ha venido, escúchame bien, en la preagraria, de esa manera. Como están en la preparación de la agraria, entonces quiero que veas eso, joven. Ya que veas eso. Ese problema de ahí. Es lo mismo, pero te he cambiado los datos. Vamos, ¿cuánto sale? Es lo mismo, ¿ah? Ya, desarrollemos, muchachos. Veamos aquí. Quiero que te des cuenta de algo, joven. Quiero que te des cuenta de algo. Este ángulo lo conozco. ¿Me lo dan como dato? No, no me lo dan como dato. Y como no me dan como dato, muchachos, yo invento cualquier ángulo, cualquier medida. ¿Qué te parece si colocamos un ángulo llamado phi? Y puedo observar muy bien el triángulo que voy a sombrear en estos momentos, la cual estoy sombreando. Quiero que te des cuenta, mira acá, el triángulo que yo estoy sombreando. ¿Qué tiene? Tiene bolita, tiene 40 más phi como ángulo, 40 más phi tiene serrucho. Tiene bolita, tiene 40 más phi, tiene serrucho. Tiene bolita, tiene 40 más phi, tiene serrucho. Quiero que te des cuenta de eso. ¿Correcto? ¿Lo ves? Ahora, ¿qué triángulo cumple esa característica? Dime, ¿qué triángulo cumple esa característica? Que tenga bolita, 40 más phi, serrucho. Si tú eres un buen observador, te vas a dar cuenta, joven, te vas a dar cuenta que el triángulo ABC, lo voy a colocar acá, ABC, va a ser congruente con el triángulo MBN. Con el triángulo MBN. Van a ser congruentes, jóvenes. Sí, sí, sí lo van a hacer. ¿Por qué? El caso lado, ángulo, lado. Mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Te vas a dar cuenta que los dos triángulos van a ser congruentes. Ahí está. ¿Qué caso de congruencia? El caso lado, ángulo, lado. Vuelvo a repetir para que quede claro. Bolita, 40 más phi, serrucho. Bolita, 40 más phi, serrucho. Y en el triángulo MBN, ves bolita como longitud, ves ángulo que es phi más 40 y ves serrucho. ¿Te das cuenta que cumple el caso lado, ángulo, lado? Profesor, ¿y qué significa que cumple el caso lado, ángulo, lado? Significa que van a tener los mismos ángulos y van a tener los mismos lados. A cada lado le va a corresponder un ángulo y a cada ángulo le va a corresponder un lado. Voy a suponer que a esta longitud llamada bolita se le ponga un ángulo llamado beta. Voy a suponer que el ángulo sea beta. ¿Correcto? Eso quiere decir que en el otro triángulo, como son congruentes, a la longitud bolita que tú ves aquí, también se le tiene que poner un ángulo beta. Ahí está. Y se acabó el problema, joven.
Si te das cuenta y eres un buen observador, mira, 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 mira. ¿Ves esta figura o no? Claro, te vas a recordar de tu compañero o de tu compañera, ¿sí o no? De tu compañero, ¿sí o no? La mariposa, el Michi, la corbatita. Por tal motivo, cumple que él más él es igual a él más él. ¿Correcto o no? Eso es lo que va a cumplir. Entonces podemos decir que si el acá vale 40 y el acá vale beta, estos dos deben sumar 40 más beta. Pero ya tengo que él es beta. ¿Cuánto tiene que ser él? 40. Pero si este ángulo vale 40 grados, este ángulo vale 40 grados, ¿cuánto tiene que ser X para que me dé un ángulo de media vuelta? ¿Cuánto tiene que ser? Muy bien, joven. Tiene que ser 140 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? A ver, muchachos, ¿hasta ahí correcto o hay una dificultad? A ver, contéstame, por favor. ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí? Pasemos al siguiente caso, joven. Voy a borrar el de acá para pasar al siguiente caso. Para pasar al siguiente caso. ¿Ya? El segundo caso, muchachos, va a ser el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? El segundo caso va a ser ángulo, lado, ángulo. Entonces veamos aquí, caso número 2. Colocamos aquí, jóvenes, el caso número 2. El caso número 2, joven, sería el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Quiero que tú observes muy bien. A ver. Ese caso, joven. Veamos aquí. Presta mucha atención. Si yo tengo un triángulo ABC y tengo otro triángulo, la cual es MNP. Ahí está. ABC, MNP. Pero tiene este triángulo ABC, tiene una longitud AC valga un A. Esta longitud MB también valga un A. Y sus ángulos adyacentes al lado, ¿ya? Que sea alfa y beta. Que sea el ángulo alfa y el ángulo beta. En el otro triángulo también te puedes percatar lo mismo. Este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta. Cuando tú veas esa característica, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, entonces podemos decir que los dos triángulos, ¿cómo son? Son congruentes. Podemos decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Correcto? Entonces, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo MNP. Pero recuerda una cosa, joven, recuerda una cosa. ¿Qué significa que sean congruentes? ¿Qué significa? Significa que van a tener los mismos lados y van a tener los mismos ángulos. A cada lado le va a corresponder un ángulo y a cada ángulo le va a corresponder un lado. Vuelvo a repetir. ¿Qué significa que sean congruentes? Significa que van a tener las mismas longitudes, ¿ya? Todos los lados van a tener las mismas longitudes y a cada longitud se le va a poner el mismo ángulo. A cada longitud se le va a poner un mismo ángulo. ¿Correcto? Cada lado va a tener su longitud angular, se le va a poner su misma longitud angular y a cada ángulo se le va a corresponder un mismo lado. ¿Correcto? Profesor, si al ángulo alfa se le pone 10 unidades, eso quiere decir que en el otro triángulo a este alfa se le pone 10 unidades. Si a este beta se le pone un lado B, eso quiere decir que a este beta también se le tiene que poner un lado B. Y eso, muchachos, ya, disculpen muchachos,
disculpe, una llamada. Y eso significa que van a ser congruentes. Vuelvo a repetir. Supongamos que a este lado se le pone un ángulo phi. Entonces a este lado también se le tiene que poner un ángulo phi. Ya que está cumpliendo el segundo caso de congruencia. A ver, lo voy a colocar aquí mejor. A ver, un ratito. Un ratito, por favor. Voy a colocar acá más pequeño. Caso 2. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. ¿Correcto? Hasta ahí, jóvenes, ¿todo bien? Entonces te voy a colocar, muchachos, te voy a colocar un ejemplo para poder desarrollar. Ya, a ver, veamos aquí. Un ejemplo que ha venido en agraria, ya, en la agraria de La Molina. Por favor, pero presta mucha atención, ¿ah? Presta muchísima atención. Veamos aquí un ejemplo. Te voy a colocar un ejemplo, muchachos. Una pregunta que ha venido de la Universidad Agraria de La Molina. Pero presta mucha atención, joven, ¿ah? Presta muchísima atención. Esta pregunta lo vas a ver en el material de la preagraria, muchachos. El material de la preagraria. Una pregunta muy usual. Para las personas que desean postular a aquella casa de estudio. Te dice en la figura, calcule el segmento, escúchame bien, calcule el segmento AE. ¿Cuánto vale el segmento AE? Vamos, te doy un tiempo determinado. Calcúlame el segmento AE según el gráfico. Dame tu respuesta, por favor. Dame tu respuesta, quiero saber cuánto vale el valor de X. Vamos, quiero saber. ¿Cuánto vale el valor de X? ¿Cuánto vale el segmento AE? ¿Cuánto sería el segmento AE? Vamos, quiero tu respuesta. Ya, vamos. Dame tu respuesta, muchachos, dame tu respuesta. Quiero saber.
Ya. Cuando tú revises material de la preagraria, muchachos, esa pregunta te va a venir con diferentes datos, pero es la misma. Es muy clásico que ponga en el material de la preagraria esa pregunta. Profesor, aparte del material, en sus libros lo vas a encontrar también esa pregunta, muchachos. Es muy clásica. Dame la respuesta, por favor. Yo sé que tú puedes. Dame la respuesta. Se acabó el tiempo, muchachos. Veamos aquí. ¿Cuál sería la solución? La pregunta es, ¿conozco este ángulo de aquí? ¿Conozco esta medida angular? No, yo no conozco esta medida angular, ¿sí o no? ¿Qué te parece si inventamos una medida angular cualquiera? Inventamos un ángulo llamado beta. No tiene nada de malo, o tiene algo de malo. No, no tiene nada de malo que yo coloque un ángulo llamado beta. La suma de dos interiores que me da un exterior, ¿sí o no? Por primer capítulo de triángulos, tú sabes muy bien que la suma de dos interiores que me da un exterior. Por tal motivo, si él vale alfa y el acá vale beta, todo este ángulo que tú te percatas en estos momentos debe ser alfa más beta. Pero ya sé que él vale alfa. Por tal motivo, él tiene que ser beta, joven. Ahí está. Él tiene que ser beta, ¿correcto? Ahora, quiero que te percates muy bien en el triángulo ABC y quiero que te percates muy bien en el triángulo CDE. Quiero que te percates muy bien, ¿ah? Míralo bien, míralo, obsérvalo. Por favor, te das cuenta que tengo alfa, bolita, beta, y en el otro triángulo tengo alfa, bolita, beta. Ah, profesor, ¿cumple el caso? Sí, ¿qué cumple? El caso ángulo, lado, ángulo. Está cumpliendo el caso ángulo, lado, ángulo. Joven, está cumpliendo el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir aquí, acá chiquito nada más, por favor, acá chiquito, que el triángulo ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Con el triángulo CDE. Son triángulos congruentes, joven. Son triángulos congruentes. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cumple uno de los casos, el caso número 2, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Y qué significa que sean congruentes? Significa que van a tener los mismos lados y van a tener los mismos ángulos. A cada lado le va a corresponder un ángulo y a cada ángulo le va a corresponder un mismo lado. Vuelvo a repetir. A cada lado le va a corresponder un mismo ángulo y a cada ángulo le va a corresponder un mismo lado. Eso quiere decir, joven, eso quiere decir que si a este ángulo llamado alfa que tú ves acá se le opone un lado de longitud 7, eso quiere decir que en el otro triángulo a este alfa se le tiene que poner un ángulo cuya longitud también es 7. Ahí está. ¿Correcto? ¿Recuerda por qué cumple eso? Porque son congruentes. Profesor, en el otro triángulo a este beta se le está oponiendo una longitud que tiene 8. Entonces, en el otro triángulo también podemos decir que a este beta se le tiene que poner una longitud cuyo valor es 8. Y podemos darnos cuenta que ya tenemos el valor de x. ¿Cuánto sería el valor de x, joven? ¿Cuánto sería el valor de x? 8 más 7. ¿Y eso sería cuánto? 15. Entonces, el valor de x vale 15. Joven, ya tienes tu respuesta. Ya tienes tu respuesta. Hasta ahí, ¿todo bien? Vamos, muchachos. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿O hay una dificultad que no entiendas? Por favor, hazme saber. Hazme saber si tienes una dificultad o algo parecido, joven.
Vamos muchachos, ¿hasta ahí todo bien o hay una dificultad? Por favor, hazme saber para poder avanzar tranquilamente. ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Vamos. Ya, entonces vamos a continuar muchachos, por favor. Vamos a continuar tranquilamente. Un ratito, por favor. Gracias, señorita Roxana. Gracias, gracias, gracias. A ver, pasemos al siguiente caso. Al siguiente caso, muchachos, para poder avanzar tranquilamente y sin ninguna dificultad. El objetivo, muchachos, es que tú aprendas aquí. Ahora, ¿por qué te estoy dando ejemplos? Por una simple razón, joven. Todas las preguntas que te voy a dar ejemplo son de la Universidad Agraria de la Molina, que ha venido en la pre o en examen de admisión. Supongamos, esta pregunta que tú ves aquí, esta pregunta de aquí, muchachos, ha venido en el 2010. En el 2010, en el 2011, ha venido esa pregunta, muchachos, con diferentes datos. ¿Correcto? Con diferentes datos ha venido en la Universidad Agraria de la Molina. ¿Correcto? ¿Todo bien? ¿Puedo borrar, muchachos? A ver, por favor, hazme los honores. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Entonces, avancemos. Voy a borrar todo para pasar al siguiente caso. Caso número 3, muchachos. Caso número 3. El caso número 3 vendría a ser el caso lado, lado, lado. El caso número 3 vendría a ser el caso lado, lado, lado. El caso lado, lado, lado. Hay alumnos que me están preguntando si el cuarto caso, bueno, si vas a San Marcos o vas a la Agraria de la Molina, muchachos, si vas a San Marcos, ¿ya? Si vas a San Marcos o a la Universidad Agraria de la Molina, muchachos, solamente te viene esos dos casos, esos tres casos nada más, muchachos. Agradece que vas a esa universidad. La Universidad del Callao o la Universidad de la Uni te obliga a que tú sepas el cuarto caso. ¿Correcto? Veamos aquí, jóvenes, veamos. Avancemos. Tengo dos triángulos. ¿Ya? Y esos dos triángulos van a tener, cada lado va a tener igual longitud, igual medida que los otros lados del otro triángulo. Supongamos, ahí estoy ubicando mis dos triángulos. Voy a ubicar los vértices del triángulo ABC. Voy a ubicar los vértices del otro triángulo MNP. Y estos dos triángulos, así como ves, no son congruentes. Pero ¿qué pasaría si yo tengo acá un lado A, un lado B y un lado C? Y en el otro triángulo puedes observar que él es el lado A, él es el lado B y él es el lado C. Entonces estaría cumpliendo el caso lado, lado, lado. Entonces dos triángulos serán congruentes cuando cumplen el caso lado, lado, lado. ¿Correcto? Entonces colocamos acá, muchachos, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo MNP. ¿Correcto? Eso es lo que va a cumplir. Profesor, ¿qué significa que sean congruentes? Que van a tener las mismas longitudes todos los lados
y a cada lado le va a corresponder un ángulo. A este lado se le pone este ángulo, supongamos que este ángulo valga alfa. Como ya sé que son congruentes, al otro lado también se le tiene que poner alfa. Profesor, si este lado B, él es B, si él es B, se le pone un ángulo llamado phi, eso quiere decir que en el otro triángulo, a este B, también se le tiene que poner phi. Si él vale C, muchachos, y a este C se le pone un grado, 80 grados, eso quiere decir que en el otro triángulo, a este C, también se le tiene que poner 80 grados. ¿Correcto? También se le tiene que poner 80 grados. ¿Por qué? Porque ya sé que son congruentes. Te voy a poner un ejemplo, muchachos. Te voy a poner un ejemplo para que veas. ¿Correcto? Veamos aquí, muchachos, un ejemplo. Hay un ratito, muchachos, me están molestando. Por favor, un ratito, espérame, por favor, espérame. Ahorita te doy el ejemplo. A ver, veamos aquí. Te voy a colocar un problema, muchachos. Por favor, presta mucha atención. Pero quiero que preste muchísima atención. A ver cómo te va. ¿Cómo te va este problema aquí? Ahí está. Te menciono, él es el triángulo ABC. Él es mi triángulo ABC. Este es mi triángulo EDC. EDC. Ya está. Te pido calcular el valor de X, la cual es él. Él es X joven. Y este ángulo que tú ves acá vale 70 grados. El ángulo de acá vale 70 grados. Profesor, nada más, espérate un momento, por favor. Te voy a dar datos. El segmento AB es igual con el segmento EC. El segmento AB, la cual está acá, es equivalente con el segmento CE. Por tal motivo le he llamado A y A. Además, el segmento BC es equivalente con el segmento DE. El segmento BC, el que estás viendo aquí, joven, la cual lo voy a señalar para ti exclusivamente. Ahí está, mira, lo estoy señalando para ti, porque me caes bien. Lo estoy señalando de color rojo. Tiene igual longitud con este de aquí. Ahí está. Ahí está. Son iguales. Además, joven, además, el segmento AC es equivalente con el segmento CD. Profesor, el segmento AC, que es todo él, escúchame bien, es todo él, este es el segmento AC, todo este segmento AC, la cual te estoy señalando en estos momentos, lo voy a considerar como lado B, escúchame bien, tiene igual longitud que el segmento DC. Ya está, joven. Con esos datos, te pido calcular el valor de X. Dame tu respuesta, por favor. Dame tu respuesta. Ahí está. Pregunta
de la pre-agraria. Aunque esa pregunta también lo varió la pre-San Marcos, ¿ah? Quiero tu respuesta, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta en la pregunta que te he planteado? Vamos, 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 dame tu respuesta, por favor. Estoy esperando tu respuesta por el chat, muchachos. Estoy esperando tu respuesta. Se acabó el tiempo, muchachos. Quiero que tú observes aquí el triángulo ABC. Observa muy bien el triángulo ABC y observa el triángulo EDC. Los dos triángulos que te estoy señalando son triángulos ¿qué? Son triángulos congruentes, ¿correcto o no? Podemos decir que el triángulo ABC tiene A tronquito B, ¿correcto? Y el triángulo EDC tiene A tronquito B, A tronquito B. Entonces podemos decir que el triángulo ABC, la cual estoy señalando, va a ser congruente. ¿Con qué triángulo, muchachos? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo EDC. Profesor, ¿y qué significa que sean triángulos congruentes? Profesor, ¿qué significa que sean triángulos congruentes? Significa que van a tener los mismos lados y van a tener los mismos ángulos. A cada lado le va a corresponder un ángulo y a cada ángulo le va a corresponder un lado. Profesor, caso, lado, lado, lado. Ahí está, joven. Veamos aquí para que te des cuenta. Mira, 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 mira. Gánate, gánate, gánate. Para el triángulo del color verde, verde esperanza, porque tengo esperanza que me comprendas. Escúchame bien. Tengo esperanza que me comprendas ahí. Para ese triángulo de color verde, a esta longitud llamado A, se le está oponiendo un ángulo. Este ángulo no lo conozco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te estoy diciendo, ¿qué te parece si inventamos un ángulo? Y ese ángulo que sea ángulo beta. Profesor, no me gusta beta. Ya, llámale ángulo phi. No tiene nada de malo, ¿sí o no? Colocar ángulo phi. Pero como ya sé que este triángulo ABC es congruente con el triángulo ECD, ya sé que son congruentes, a este lado A también se le va a poner un ángulo phi. Pero como tú eres recontramente hábil, yo sé que tú vas a hacer esto. Quiero que observes muy bien el triángulo que está señalando el plumón. El triángulo que está señalando el plumón. La suma de este ángulo que tú ves acá más el ángulo phi, ¿cuánto me tiene que dar? 70. Este ángulo más el ángulo phi me tiene que dar 70. Este ángulo más el ángulo phi me tiene que dar 70. Eso quiere decir que este ángulo tiene que ser 70 grados, pero menos phi. Ahí está. Y ahora, ¿cuánto me da todo él? Me da un ángulo de media vuelta. Por tal motivo, el ángulo phi más 70 grados menos phi es más el valor de x me tiene que dar 180 grados. Correcto, se cancela phi positivo, phi negativo y me va a dar que el valor de x, ¿cuánto vale? 110. Toditito para ti. Ahí está, joven. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Muy bien, Eli, muy bien, Tom. Muy bien, así se responde. Esa es la respuesta, joven. Es una pregunta que ha venido en la preagraria, pero como te digo, también es una pregunta de la presa Marcos, que ha variado algunos datos, pero es la misma cosa, muchachos, es la misma cosa. Con eso estaríamos acabando los 3 casos que te viene en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿correcto? En la agraria, en La Molina. Pero, profesor, San Marcos preguntas, por si acaso, si tengo ganas de postular a San Marcos. San Marcos pregunta, hasta ahorita ha preguntado los 3 casos, nada más. No ha preguntado el 4.º caso de congruencia. ¿Correcto? Pero si vas a la Universidad Callao o la Uni, tienes que tener muchísimo cuidado. Ahí sí viene, joven. Ahí sí viene.
con esos datos, muchachos, que te estoy dando ya podemos avanzar las aplicaciones a la congruencia. Podemos avanzar las aplicaciones a la congruencia. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Aplicaciones a la congruencia. Con cada caso te voy a colocar un ejemplo. ¿Ah? Cada caso que te voy a dar, te voy a poner un ejemplo para que tú relaciones la propiedad y puedas resolver. Claro, esos ejemplos no son tipo DAO, pues no te pases. No lo son. Son preguntas que ha venido en examen de admisión en la Universidad Agraria de La Molina o en San Marcos. Vuelvo a repetir. Los ejemplos que te estoy dando no son como otros profesores que te dan. No, yo te voy a dar preguntas que ha venido en universidades, ¿ya? Como Agraria de La Molina o San Marcos. ¿Correcto? Entonces comencemos muchachos. Vamos a ver, muchachos, el tema de aplicaciones a la congruencia, ¿correcto? Aplicaciones a la congruencia. Aplicaciones de la congruencia. A ver, veamos el primer caso, ¿ya? El primer caso, que es el teorema de la bisectriz, ¿ya? Aplicamos teorema de la bisectriz. Ya, teorema de la bisectriz. Veamos aquí, muchachos, por favor, presta mucha atención. Muy usual este caso de aquí, muchachos, es muy usual. Por favor, presta mucha atención para que no tengas ninguna dificultad. Y disculpa porque el vendedor, seguramente estás escuchando un vendedor. Ya no puedo evitar nada, eso, muchachos, no puedo evitar realmente, ya que siempre en todas mis clases perturba ese vendedor. No sé qué hacer ya. Ya no sé qué hacer ya. No sé si comprarle o botarle, muchachos. De verdad. Entonces, veamos aquí. Te voy a explicar, por favor, presta muchísima atención, muchachos. Presta muchísima atención para no tener ninguna dificultad o algo parecido, joder. Quiero que prestes muchísima atención. A ver, si yo tengo mi ángulo, si te das cuenta, tengo mi ángulo AOB, y nace una bisectriz, ¿ya? Nace una bisectriz del ángulo AOB. Tú sabes muy bien que ya te ha explicado tu anterior profesor, si él es una bisectriz, está conformado por infinitos puntos. Agarro un punto determinado, cualquier punto que tú quieras, y de ese punto trazo la distancia. Trazo la distancia hacia un lado de quién, del ángulo. ¿Correcto? Esa distancia, yo no lo sé. Supongamos que sea una distancia A. Agarro este mismo punto, lo voy a llamar punto P, ¿qué te parece? Y de ese mismo punto P trazamos la otra distancia. Va a cumplir, por el caso de congruencia, muchachos, por el caso de congruencia, va a cumplir que esta longitud también va a ser A. Voy a colocar, muchachos, por favor, quiero que prestes muchísima atención. Voy a colocar que él sea el punto B y él que sea el punto A. ¿Correcto? Ya está. Profe, cualquier punto, que esta longitud que yo no conozco, que vale OB, lo voy a llamar M, va a tener igual medida que OA. ¿Correcto? Cualquier punto, te voy a explicar aquí. Por favor, acá en borrador, quiero que observes, acá está mi ángulo, nace una bisectriz, y tú sabes muy bien que él está compuesta por infinitos puntos. Yo agarro un punto cualquiera, de ese punto trazo mi altura. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, joven? ¿Tú qué tienes que hacer
para aplicar el teorema de la bisectriz, muchachos, el teorema de la bisectriz, tú agarras ese mismo punto, trazas la otra altura. Y estas longitudes van a ser o van a tener igual medida. Esas longitudes van a tener igual medida. Profesor, ¿qué pasaría si yo agarro este punto y de este punto trazo mi altura? ¿Correcto? Si yo trazo mi altura, llámale esas distancias, es B. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Agarrar ese mismo punto, trazar la otra altura y sería también B. Profesor, yo agarro este punto, trazamos la altura y esta longitud, ¿cuánto vale? Ponle que sea longitud C, que tenga una longitud C. Este mismo punto, agarro y trazo mi otra longitud. Y él también tiene que valer C, por el teorema de la bisectriz. Además, tú ya sabes, ¿sí o no? De este punto a este punto va a tener igual distancia de este punto a este punto. Si yo agarro de este punto a este punto, va a tener igual distancia de este punto a este punto. Esto es lo que va a cumplir en el teorema de la bisectriz. Dime, ¿todo claro hasta ahí? Por favor, hazme saber. ¿Todo claro o hay una dificultad? Por favor, hazme saber, jóvenes. ¿Todo bien o hay una dificultad? ¿Todo bien, muchachos? Ya está. A ver, veamos aquí. Quiero que observes muy bien. A ver, observa, observa. Veamos aquí. Te voy a poner un problemita. Ya, te voy a colocar un ejemplo para que tú puedas desarrollar idóneamente. A ver. Me vas a dar la respuesta al toque, joven. Al toque. No dudes, ¿ah? Por favor. Una pregunta clásica de la preagraria. Por favor, una pregunta clásica de la preagraria. Ahí está. Esta longitud vale A y esta longitud vale 2 veces A. La pregunta es, ¿cuánto vale X, joven? Ahí está. ¿Cuánto vale X? Vamos, dame tu resultado. Quiero saber tu resultado, joven. ¿Cuál sería tu resultado, tu respuesta en esta pregunta? Vamos. Estoy esperando, joven, estoy esperando. ¿Cuánto sería? Muy bien, joven Mauricio, muy bien, muy bien. 150, dice. Correcto, muy práctico. Estamos hablando de un nivel adecuado que tú tienes que saber. Excelente, me parece muy bien. Muy bien, joven, muy bien, excelente, excelente. Muy bien, Lidia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque no creas, muchachos, esa pregunta que tú ves ahí, eh, claro, es una pregunta de la preagraria. Mira, solamente que lo he variado un poco. Hábilmente, ¿qué hacemos, muchachos? Para la persona que está aprendiendo rápidamente, él es una bisectriz. Como él es una bisectriz, ¿yo qué voy a agarrar? Agarrar este punto C, se ha trazado una altura cuya longitud es A. Entonces nosotros agarramos ese mismo punto que tú te percatas, ese mismo punto, y de ese punto trazamos la otra altura. O la distancia, pues, entre ese punto y la prolongación de quién? Del lado del ángulo. Como quieras llamarlo, pues él es 90, joven. Pero según el teorema de la bisectriz, estas dos longitudes como son iguales. Estas dos longitudes como deben ser iguales. Entonces él vale A. Oye, profesor, apareció un triángulo rectángulo cuyo cateto y hipotenusa están en relación de 1 es a 2. Cateto, hipotenusa, relación de 1
esa 2. Notable, ¿sí o no? ¿El de acá cuánto vale? 30 grados. Pero si el de acá vale 30 grados, ¿cuánto vale el valor de X? El valor de X, muchachos, va a ser equivalente a ¿cuánto? A 150 grados. Toditito para ti, joven. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien con el teorema de la bisectriz, muchachos? Sí, sí, a ver, contéstame en el chat, ¿todo bien o hay una dificultad, joven? Hasta ahí. Por favor, hazme saber si hay una dificultad o todo bien. Pasemos al siguiente teorema, muchachos, al siguiente teorema, ¿qué te parece? Pasamos a la mediatriz, teorema de la mediatriz. Colocamos acá, muchachos, teorema de la mediatriz. Ahí está. Teorema de la mediatriz. Veamos aquí, jóvenes, para poder avanzar tranquilamente y sin ninguna dificultad, ¿ya? Te voy a explicar el teorema de la mediatriz. Veamos aquí, por favor, presta muchísima atención. Yo tengo mi segmento, mira, por favor, presta mucha atención. Yo tengo mi segmento AB, ¿correcto? Yo tengo mi segmento AB. Ahí está. ¿Correcto? Y yo trazo una recta perpendicular a este segmento. Trazamos una recta perpendicular a este segmento. Profesor, ¿qué significa eso? Que si es perpendicular va a formar un ángulo de 90 grados. Pero esta recta, aparte de ser perpendicular al segmento AB, también va a ser ¿qué? Punto medio, es decir, una mediana. ¿Correcto? ¿A quién? A ese segmento. ¿Sí? La mediatriz es una recta perpendicular y a la vez mediana. Es una recta perpendicular y a la vez mediana, porque pasa por el punto medio, joven. ¿Correcto? Ahora, nosotros que tenemos que saber, por favor, presta muchísima atención. Como él es una recta, esta recta está compuesta por infinitos puntos. Yo agarro un punto cualquiera. ¿Qué te parece si yo agarro este punto? Este punto llamado punto P. Y de ese punto yo lo uno con el punto A. Agarramos el punto P y lo uno con el punto A. Joven. Quiero que te des cuenta. Del punto P lo uno al punto A. Y esa longitud, joven, esa longitud que valga L. ¿Qué te parece? Cuando tú veas una altura o una recta, disculpa, perpendicular a un segmento y a la vez es mediana, esta recta sería una mediatriz. Y si tú de esa mediatriz agarras un punto cualquiera y lo unes al extremo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es agarrar ese mismo punto P y unirlo al punto B, joven. Y si tú unes al punto B, también va a valer L. Su longitud también va a ser L. ¿Ya? Y eso es lo que va a cumplir, muchachos, en la mediatriz. Profesor, ¿qué más va a cumplir? Bueno, se va a demostrar que estos dos triángulos van a ser congruentes y a la vez va a ser bisectriz. Quiero que te des cuenta, joven, quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué pasó? Mira. Él es la recta perpendicular al segmento y a la vez va a ser punto medio. Si tú ves que es una perpendicular y a la vez es punto medio, él es una recta llamada mediatriz, ¿correcto? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a agarrar un punto determinado o sea ubicado el punto, se ha unido con un extremo de este segmento, tú vas a agarrar este mismo punto y lo vas a unir con el otro extremo. Pero si borramos la parte inferior y la parte superior, él sería un triángulo, ¿correcto? Mira, vamos a deducir, él sería un triángulo, pero un triángulo isósceles. Y se trazó una altura dentro de un triángulo isósceles. Cuando se traza la altura dentro de un triángulo isósceles, muchachos, ese segmento que tú ves acá, llámale punto PM, ya que sería su altura. Muchachos,
este segmento PM sería una parte de ¿quién? De la mediatriz, de la recta. Sería una parte de la mediatriz, ¿correcto? Entonces veamos aquí, te voy a poner un ejemplo, a ver, para saber si me has entendido, te voy a colocar un ejemplo. Pero presta muchísima atención, ¿eh? Por favor, vayamos a una pregunta clásica de agraria, una pregunta clásica de la Universidad Agraria de La Molina, pregunta clásica, que también ha venido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha venido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero quiero que prestes muchísima atención, joven. La pregunta no es difícil, ¿ya? Si me has entendido la idea, rápidamente lo puedes hacer, ¿ya? Rápidamente tú lo puedes hacer. Yo tengo un triángulo ABC, como te das cuenta ahí, tengo mi triángulo ABC. Escucha, 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 ¿ya? Y ubico el punto D. Como te das cuenta, el punto D se trazó una altura. Por favor, presta mucha atención, ¿ah? Ahí está, una altura. Y esta altura que sea altura H, punto H. ¿Correcto? El segmento DC que valga una longitud A, el segmento AB que valga una longitud A, el segmento AH valga una longitud M y el segmento HC que valga una longitud M también. ¿Correcto? 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 Y te pido calcular cuánto vale el valor de X sabiendo que el ángulo C vale 40 grados. Ahí está. Ahí está, joven. Se acabó. Dime tu respuesta, por favor. Muy bien, María. Estoy leyendo recién los mensajes. Muy bien, María. Llegaría a ser un triángulo isósceles, ¿sí o no? Uy, uy, uy. Dame tu respuesta. ¿Cuánto sería el valor de X, muchachos? Vamos, vamos. Dame tu respuesta. Ya, excelente. Se acabó el tiempo, muchachos. Ya me supongo que ya me ha dado la respuesta. Excelente. Mira, mira. Veo varias. Muy bien, muy bien. Todos están atinando. Me supongo que todos están respondiendo adecuadamente. No están copiando la respuesta de los demás. ¿Ah? Yo no creo que hagas eso. ¿Ah? Ya, yo no creo que hagas eso. ¿Ah? Bueno, veamos aquí, muchachos. Date cuenta que este DH es una altura, pero a la vez es una mediana. Es una altura y a la vez una mediana. Profesor, según lo que usted me ha dicho, sería una parte de la mediatriz. Sí, es una parte de una mediatriz. Eso quiere decir que él es una parte de una recta, ¿ya? Y de este punto D se ha unido al punto C. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Agarrar el punto D y unirlo al punto A. Eso es lo que tú naturalmente tienes que hacer. Aprovechando que ya deduciste, aprovechando que ya deduciste que esa longitud, que él es una mediatriz. Ya deduciste que es una mediatriz. Si este segmento vale A, es porque también este segmento vale A. Profesor, ¿qué se formó? Un triángulo isósceles. Si tú eres un buen observador, el triángulo que está aquí es un triángulo isósceles. ¿Eso es correcto o no? ¿Eso es correcto, joven? Sí, eso es correcto. Porque esta longitud vale A y esta longitud también vale A. Joven, joven, también vale A. Ahora, como es un triángulo isósceles, a este A se le pone 40 grados. A este A también se le tiene que poner ¿cuánto? 40 grados. Ahí está, 40 grados. Y la suma de dos ángulos interiores que me da un exterior. Oye, la suma de dos ángulos interiores que me da un exterior, el de acá vale 80 grados. ¿Correcto? Vale 80. Porque 40 más 40, ¿cuánto me da? 80. Y en la parte superior, en el triángulo BAD, tienes lados de igual longitud. Y al tener lados de igual longitud, se le va a poner ángulos de igual medida.
se le va a poner ángulos de igual medida. A este lado A se le pone 80. A este lado A, ¿quién se le tiene que poner? También 80. La respuesta, joven, sería 80 grados. ¿Correcto? Hasta ahí. Me supongo que está bien, joven. ¿Estamos bien? ¿O hay una dificultad, joven? A ver, contéstame. Contesta, por favor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay una dificultad, joven? Estas preguntas que te he colocado como ejemplo, muchachos, son preguntas muy tocadas en la agraria. Si te das cuenta, revisa el material de la preagraria, te vas a dar cuenta que esas preguntas que te estoy colocando como ejemplo son muy retocadas, joven, son muy retocadas. Parece mi vecina, son muy tocadas, muchachos. No, no, hoy ten cuidado. Oye, ¿qué? No, no, cuidado, muchachos, cuidado. Entonces, ¿qué te parece si borramos y avancemos el siguiente teorema, muchachos? Avancemos el siguiente teorema. El siguiente teorema, muchachos, sería el teorema de quién? De la base media. Teorema de la base media, muchachos. Agarramos aquí, colocamos teorema de la base media. De la base media. Ahí está, joven. Muy bien, veo que personas me están contestando adecuadamente. Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, avancemos. ¿Qué te parece si subo un poco más el nivel? ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero ver en los comentarios. Por favor, a ver. ¿Quieres que suba un poco más el nivel de las preguntas? ¿O está bien así para comenzar? Dime, contéstame. Yo con gusto obedezco todo lo que tú me digas, joven. A ver, a ver. Vamos, vamos, dime, dime. Contéstame. A ver, jóvenes, escúchame bien, por favor, escúchame, escúchame, escúchame. Si hablamos del teorema de la base media, es porque esta longitud va a ser la mitad de esta longitud. Esta longitud, MN, va a ser la mitad de esta longitud. Pero para que cumpla eso, tiene que haber condiciones, muchachos. La primera condición, muchachos, es que los lados del triángulo, la cual te estoy señalando, este lado de aquí y este lado de aquí, este punto M sea el punto medio de este lado. Y este punto N sea el punto medio de este lado. Si esta longitud le llamo A y él también sería A, porque M es punto medio, muchachos, el valor de N también es punto medio. ¿Qué te parece si yo le llamo B y le llamo B? ¿Correcto? Recuerda que ese valor A y ese valor B me está representando que tienen igual longitud. ¿Ah? Tiene igual longitud. ¿Ya? Si tú ves eso, muchachos, entonces el valor de M y el valor de N es punto medio. Esta longitud le voy a llamar X, escúchame bien. ¿Ya? Y esta longitud le voy a llamar M. Jóvenes, ¿qué va a ocurrir? Te voy a colocar acá. En primer lugar, el valor de MN es paralela, el segmento MN es paralela al segmento C. Primero, lo primero, tienes que saber eso, que el segmento MN es paralela con el segmento AC. Siguiente, profesor, si es paralela, sabiendo que MN son puntos medios, el valor de X va a ser la mitad de ¿quién? De la base. Va a ser la mitad de la base. Eso es lo que quiero que tú sepas, muchachos, para poder desarrollar. Ahorita te voy a explicar más detallado para que tú sepas algo adicional que tal vez otros profesores no te van a explicar. ¿Ya, jóvenes? Entonces borramos esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Esta parte puedo borrar? A ver, contéstame en el chat. ¿Sí? ¿Puedo borrar tranquilamente? Ya, excelente. Te voy a explicar detalladamente, muchachos, por favor. Pero presta mucha atención, joven. Presta mucha atención. ¿Para qué? Para que no haya ninguna dificultad. Veamos aquí, jóvenes, veamos. Yo tengo mi triángulo, como tú te das cuenta acá, tengo mi triángulo y veo un punto medio. Cuando tú veas un punto medio en un triángulo, en el lado veas de un triángulo, veas un punto medio, vuelvo a repetir, en el lado de un triángulo ves un punto medio, lo recomendable es buscar base media. Lo recomendable es buscar base media. ¿Y la base media qué es? La base media es la mitad de la base. Profesor, no siempre la base va a estar abajo. Puede estar que tú le consideres como base a él. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo considero como base a él? Y esta base valga una longitud A. Recordemos algo, la base media en primer lugar es paralela a la base. Yo voy a considerar que él sea la base, entonces debe ser paralela a la base. Oye, entonces debe ser paralela a la base y nacer del punto medio. Debe ser paralela a la base y nacer del punto medio para que esta longitud sea la base media. Si no, no va a cumplir que sea la base media. Vuelvo a repetir, que sean paralelas y que nazca del punto medio. Profesor, pero ¿qué pasaría con el caso si me dan esto? Me dan este punto medio y me dan otro punto medio y yo uno. Cuando tú veas que te dan dos puntos medios, lo recomendable es unirlo. Profesor, pero no me están dando que son paralelas. No te preocupes, al unir los dos puntos medios ya se va a demostrar que este segmento es la base media. No es necesario que tú lo demuestres que sea base media, muchachos. Al unir los puntos medios, ya está demostrando que ellos son paralelas y él sería la base media. Él sería la base media del triángulo. Pero siempre y cuando veas primero los dos puntos medios, lo unes, sería base media. O si ves un punto medio, trazas una paralela al lado de un triángulo y esta paralela sería la base media, porque están haciendo del punto medio. Y como son paralelas, muchachos, él y él también van a ser iguales. Para que te quede sobreentendido. Hasta ahí. ¿Estamos bien, jóvenes? A ver, ¿estamos bien? ¿O hay una dificultad por ahí? Hazme saber, por favor, hazme saber. ¿Todo bien, todo bien? Te voy a colocar una pregunta, muchachos. Te voy a colocar una pregunta. Mira, te estoy colocando varias preguntas ya, de verdad. A ver, para ti. Para que veas que me caes bien. Te voy a colocar una pregunta, muchachos. Pero quiero que me contestes, ¿ah? No quiero que solamente estés observando. Solamente observando. No quiero que solamente seas observador, sino también quiero que tú participes en la clase, joven. Y eso sería lo adecuado. Mira qué voy a hacer para ti, no solamente para ti, para que veas que me caes completamente bien, ¿ya? Solamente y exclusivamente para ti, joven. Mira acá, joven, mira. Gánate. Después no quiero que te incomodes, ¿ah? Ahí está. Él vale beta, él también vale beta. El de acá vale X. Voy a colocar vértices para que quede claro. Voy a colocar vértice, que sea el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, ¿ya? Y el vértice F. O bueno, el punto F. ¿Correcto? Y esta longitud vale 4, joven. ¿Ya? Además, escúchame bien, ¿eh? Te voy a decir algo. Además, el punto E es el punto medio de la hipotenusa. El punto E es el punto medio de la hipotenusa. Eso quiere decir que esta longitud que tú ves aquí es equivalente con esta longitud que tú ves aquí. Ya está. Solamente para ti. Vamos, espero tu respuesta. Dame tu respuesta, por favor. Dame tu respuesta. Esta pregunta es una variación a lo que pregunta la preagraria,
y la presa en marcos, muchachos. Es una variación. Te lo he variado para que tú analices. Porque hay muchos estudiantes que solamente recuerdan, están adecuados solamente a un sistema. Si le varías una cosa, ya fue. Y eso no es lo adecuado. Bueno, que pase el verdulero y luego hablo, muchachos, ¿ya? Porque no puedo avanzar así. Ya, creo que ya se fue el frutero, el verdulero, no lo sé. Pero avancemos, muchachos. Espero que te salga la pregunta, ¿ya? Como ya te dije, es una pregunta variante. A veces los alumnos se malacostumbran cuando viene una pregunta y vuelve a repasar esa pregunta, se pregunta, se pregunta. Y no razona. Acá no, yo te estoy variando para que razones, muchachos. Y en esta pregunta vas a aplicar dos teoremas. Si te das cuenta, él es una bisectriz. ¿Sí o no? ¿Qué te parece si aplicamos el teorema de la bisectriz? Como él es una bisectriz, se ha agarrado el punto B y se ha trazado una altura, ¿qué sería lo recomendable, joven? ¿Qué sería lo recomendable? Agarrar el punto E y trazar la otra altura, ¿sí o no? Bueno, llámalo de esa manera, altura. Y según lo que podemos observar, ¿cuánto vale él? 4. ¿Cuánto tiene que ser él? 4. Aplicando el teorema de la bisectriz, joven. Aplicando el teorema de la bisectriz. Ahí. Ahora, si nosotros somos buenos observadores, te vas a dar cuenta que él y él, ¿cómo son? Paralelas. ¿Por qué, profesor? 90-90. Aparte de ser paralelas, mira, mira, el punto E que es el punto medio de todo él. Oye, 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 ¿qué te estoy diciendo? Que si él es punto medio y a la vez paralelas, entonces él que sería la base media, él sería la mitad de él. Eso quiere decir que el valor de X, ¿cuánto debe ser? 8. Nada más. ¿Te das cuenta? Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿O hay una dificultad, joven? Vamos, vamos, contesta, contesta. ¿Todo bien, todo bien, todo bien? ¿O hay una dificultad hasta ahí? Borramos para avanzar el siguiente teorema. Y con eso estaríamos acabando el tema de congruencia, muchachos. Siguiente teorema. Teorema, ya. A ver aquí. Teorema de la mediana relativa. De la mediana relativa a la hipotenusa. A la hipotenusa. Mediana relativa a la hipotenusa, muchachos. Ya. Vamos a trabajar con la mediana relativa a la hipotenusa. A ver. Discúlpame por darte la espalda. Discúlpame, por favor. Pero voy a dibujar, muchachos. Ahí está. Cuando tú tengas un triángulo rectángulo, voy a colocar los vértices ABC. Cuando tú tengas un triángulo rectángulo ABC y trazas la mediana relativa a la hipotenusa, vas a trazar, joven, la mediana relativa a la hipotenusa. Escucha, escucha, escucha. Vas a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Él es una mediana porque va a dividir el segmento en dos partes iguales. Esta longitud va a ser equivalente a esta longitud. Esos dos van a ser equivalentes, muchachos. Pero cuando es un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque como es un triángulo rectángulo, va a cumplir
que esta misma longitudes va a ser igual que, es decir, los tres van a tener igual longitud. Siempre y cuando sea que una mediana relativa a la hipotenusa. Vuelvo a repetir, siempre y cuando sea una mediana relativa a la hipotenusa. ¿Correcto? Siempre y cuando sea una mediana relativa a la hipotenusa. Te voy a poner último ejemplo y con eso avanzaremos ya tus problemas. Ya tengo que avanzar tus problemas. Según lo que me dice, tengo que avanzar los problemas. ¿Ya? Por favor, presta muchísima atención. Espero que te haya servido los ejemplos que te he dado, que son preguntas tipo examen de admisión, muchachos. No son preguntas así regaladas o algo parecido. Son preguntas que ha venido en examen de admisión. Y tú como estudiante, tú tienes que saber eso, joven. Vuelvo a repetir. Y tú como estudiante, tú tienes que saber eso. Si no sabes, vas a tener muchísima dificultad. Vas a tener muchísima dificultad, joven. Por favor, vayamos aquí, joven. A ver, te voy a colocar una pregunta. Pero presta muchísima atención, joven. Presta muchísima atención. Ahí está. Ya colocamos vértices. Voy a decir que el de acá vale 40. El de acá vale 40. El de acá vale 20. Ya, colocamos vértice A, vértice B, vértice C, punto D, punto E. Y te menciono, calcule el valor de X, cuánto vale X, escúchame bien, cuánto vale X, sabiendo que él es A, sabiendo que el acá también es A, y sabiendo que él es A. Facilito. Lúcete, por favor. Lúcete. Ahorita se me ha ocurrido ese problema, muchachos. Recién se me ha ocurrido ese problema. A ver, espero que te dé... Ojalá que lo resuelva, muchachos. Que está factible. A ver, lúcete. ¿Cuánto sale? Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Se acabó el tiempo. Rápidamente, ¿qué podemos hacer? El trazo adicional, muchachos, que tenemos que hacer. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Agarramos el punto B, agarramos el punto E y trazamos. Como es un triángulo rectángulo, este punto E sería el punto medio de la hipotenusa. Profesor, sería la mediana. Y según el dato, él y él, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, ¿qué te parece si le llamo A? Pero, profesor, él sería un triángulo isósceles. Eso es correcto. A este lado A se le pone 20. A este lado A se le tiene que poner 20. Él es 20, joven. Oye, profesor, veo 40, veo 20. ¿Cuánto sería él? 60. Pero si él es 60, está dentro de un triángulo isósceles. Aunque realmente, si tú rápidamente deduces, él sería 60, él sería 60 y descubrirías que él sería un triángulo equilátero, la cual el valor de X, ¿cuánto sería? 60 grados. Ahí está, joven. Con eso estaríamos acabando los problemas. Hasta ahí, joven. ¿Todo bien? A ver, jóvenes. ¿Todo bien o hay una dificultad? Por favor, hazme saber. Todo bien o hay una dificultad, joven? Bueno, vamos a avanzar ahora, muchachos. Vamos a avanzar. Tus problemas que están en tu compendio. ¿Sí? Avancemos, por favor.
Ya te di varios ejemplos, ¿ah? Y con esos ejemplos ya podemos desarrollar tranquilamente y sin ninguna dificultad los problemas. A ver, jóvenes.